Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a dejar el tema político coyuntural de nuestro país y volvemos al tema que concita la atención en el mundo, que es el fallecimiento de Diego Armando Maradona y las razones médicas por las cuales él finalmente se le apagó la vida tras un paro cardiorrespiratorio. Recordemos que él había sido operado hace algunas semanas y vamos a conversar precisamente con una cardióloga peruana, Edith Chávez, del Instituto del Corazón de la Clínica San Pablo, para hablar de este tema. Es decir, se habla de una muerte súbita, pero los antecedentes y los problemas de salud que enfrentaba Diego Armando Maradona no eran pocos. Cuando hablamos de este paro cardiorrespiratorio y de imaginar que esto es de un momento a otro, se habla de que se debió tener mayores cuidados, que no había un monitoreo en las últimas 12 horas. ¿Se habría podido impedir o esta es una circunstancia que apaga la vida de cualquiera en cualquier momento? Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, señorita Mónica. Muchas gracias por la entrevista. Lamentable la muerte de Diego Armando Maradona, un ícono en el deporte, en el fútbol a nivel mundial y sobre todo de origen latinoamericano, ¿no? Sí, él tenía pues muchas condiciones que lo ponían en riesgo. Todos conocemos que él tenía ya diagnóstico de insuficiencia cardíaca de larga data, o sea, no era un paciente previamente sano. Lo habían operado de un hematoma en el cerebro hacía unas cuantas semanas, ¿no? En realidad no ha sido un hematoma en el cerebro. Ajá. El cerebro está cubierto por unas membranas que se llaman las meninges, sí, ¿no? Que son la meninge que está adherida al cerebro, la meninge un poquito más gruesa que es intermedia y la meninge que está adherida al hueso, al cráneo. Uh-huh. Entonces, el hematoma subdural en realidad está entre estas membranas, sin comprometer el cerebro. Entonces, lo que han hecho es, seguramente hecho el diagnóstico, ver la necesidad de intervenirlo para evacuar ese hematoma que se llama subdural porque está debajo de la dura madre, pero no toca el cerebro. Ah, correcto. Y me imagino que por esa razón, siendo un paciente de riesgo, han intentado, conociendo los riesgos, hacer el drenaje porque se trataba de una intervención que no iba a tocar el cerebro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso yo recién también me he enterado porque he leído las noticias. Claro. Pero es una cirugía. Señora Chávez. Sí, es una cirugía de alto riesgo en un paciente de alto riesgo, pero sin tocar el cerebro. Entonces, realmente yo creo que ese hematoma pues puede haber ocurrido cuando él se golpeó la cabeza de alguna forma, ¿no? He leído también que practicaba a veces box, sorprendente para un paciente que ya tenía, como le digo, problemas cardíacos previos. Señora Chávez, hay un punto que lamentablemente hay que mencionar también, que tiene que ver con una de las frases que se cita de él: fui, soy y seguiré siendo un drogadicto. Sabemos que él intentó rehabilitarse, particularmente durante una larga estadía en Cuba, y que aparentemente nunca tuvo éxito los deseos eventuales de cesar de consumir drogas como la cocaína. La pregunta es entonces si eso puede ser relevante para el ataque cardíaco que parece haber sido la causa que terminó con su vida, por muy penoso que sea mencionar naturalmente este tema. Claro que sí, la farmacodependencia, sobre todo relacionada al consumo de cocaína, produce daño cardíaco. Tanto daño cardíaco en el músculo como en un sistema que nosotros tenemos en el corazón, que es el sistema eléctrico, que es el que hace que el corazón tenga latido. Entonces puede condicionar un daño del músculo haciendo que el corazón se haga insuficiente en su capacidad de bombear la sangre, y las cavidades cardíacas se dilatan, se estiran, ¿no? Y la otra situación que puede ocurrir es que el paciente es más propenso a tener arritmias, y muchas veces arritmias graves. Doctora, hay mucha gente que, bueno, ya está en base 4 y 5 que nos escucha. En esta etapa de pandemia, mucho se nos ha hablado acerca de el mantenimiento, la prevención en cuanto a salud se refiere. Y tomando en cuenta justamente la vida que ha tenido Diego,
¿Cuáles son esos estilos de vida que tenemos que tener para un, digamos, mantenimiento correcto en cuanto a la salud desde el punto de vista cardíaco? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos manejar nuestra alimentación, por ejemplo? El deporte, en fin, ¿qué instrucción o qué orientación nos puede dar usted? Bueno, este aspecto de la prevención es sumamente importante. Y toda la comunidad debería saber que la prevención empieza desde el día en que nacemos. Es decir, nuestra alimentación es un punto importantísimo en la salud cardiovascular. Nosotros debemos aprender desde niños a comer de manera saludable. Ni siquiera llamarle dieta, sino a seleccionar alimentos que sean saludables. Es decir, no comer, por ejemplo, grasas de origen animal, que están en mayor cantidad en la piel de los animales, en la grasa misma visible. Evitar el consumo de embutidos donde no vemos ni distinguimos la carne de la grasa, consumir más pescado. Increíble que en el país nuestro, que tenemos tanto mar, no sea tan accesible el pescado, ¿no? Pero el pescado tiene una carne muy saludable para el corazón. El consumo de verduras, de frutas. Asimismo, como cuidamos la alimentación desde niños, también deberíamos, así como aprendemos a caminar, a cultivar un deporte. Sobre todo los deportes que son aeróbicos, es decir, por ejemplo, natación, caminatas simples. Doctora, bicicleta. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable, por ejemplo, ir a un cardiólogo a hacerse un examen a nivel de corazón? Bueno, ahí entramos ya en el tema de la edad, ¿no? En realidad, si nosotros hablamos de la niñez, el pediatra y la madre que están más cerca del niño son los que van a ver más si ese niño tiene o no un problema cardíaco. En la juventud, cualquier persona que va a practicar deporte debe tener un chequeo cardiológico. Y toda persona que tenga más de 30 años que va a hacer ejercicio físico debe tener una evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque nosotros al ver a la persona, primero le hacemos una entrevista, que nosotros le llamamos anamnesis, para conocer cómo es su estilo de vida, qué síntomas tiene. Luego lo vamos a examinar. El examen clínico es un punto importantísimo porque ahí podemos detectar muchísimas cosas como arritmias, soplos, ciertos grados de insuficiencia cardíaca. Y luego tomar un electrocardiograma. Si el paciente tiene más de 30 años y va a hacer ejercicio, deberíamos pedirle también una prueba de esfuerzo. Son pruebas muy simples, muy dentro de lo cotidiano. Que es necesario además hacérsela para prevenir. Doctora Chávez, el tiempo siempre nos estirá, ¿no? Pero por supuesto le agradecemos muchísimo su participación en Ampliación de Noticias. Muy gentil, tenemos que ir a una pausa y regresamos con lo último.